Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias al Señor que nos da esta bendición. Ahora pues pasaremos a la enseñanza, que es parte también de el culto a nuestro Señor. La vez anterior, la semana pasada, hablábamos, ¿verdad?, de, algo que le puse el tema, el fin del mundo. Cómo en el mundo, precisamente, ¿verdad?, se están dando información errónea, ¿verdad? Diciendo que cierta información, ¿verdad?, indica el fin del mundo. Y veíamos bíblicamente, ¿verdad?, lo que la palabra enseña. Un versículo, uno de los últimos versículos que vimos, habla de la fe. Y es el primer versículo en esta semana, en esta enseñanza, para empezar así el culto. Veíamos Lucas 18:8. Pero cuando venga Jesús, ¿qué hallará? Pregunto yo, ¿verdad? Y pues si me acompañan ahí a Lucas 18:8, nos damos cuenta que esto que aquí dice es después de que nuestro Señor Jesús anuncia o enseña una parábola, la parábola de aquella viuda y aquel juez. Aquella viuda que estaba perseverando ante el juez, según la narración, ¿verdad? Pidiendo a este juez que se le hiciera justicia. Hasta que finalmente este juez dijo, le haré lo que me pide. No sea, ¿verdad?, que me colme la paciencia. Así que el Señor, una de las enseñanzas que sacamos aquí es la perseverancia, la oración, la petición a Dios, ¿verdad? Esa es una de las enseñanzas que vemos aquí en esta parábola. Y así que después, en el versículo 8, dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que en verdad encontrará nuestro Señor fe? Aquellos que en verdad perseveran en oración, en petición a Dios y que todo lo llevamos a nuestro Señor. Que tenemos confianza en Él. Que seguimos perseverando en ese buen camino. ¿Cuántos de esos hallará en este mundo? Hace ya algunos meses atrás yo presentaba también otra predicación que habla, ¿verdad? Nos enfocábamos allá en Sodoma y Gomorra. Y cómo de ahí, de toda aquella ciudad, solamente salieron 4 personas, ¿verdad? Solamente 4 personas. Lot, sus 2 hijas y su esposa, aunque su esposa después quedó convertida en aquella estatua de sal, ¿verdad? Y una de las preguntas que hago también, ¿verdad?, al final de esa predicación es, ¿cuántos encontrará el Señor cuando venga? Y es una pregunta bastante válida. Es una pregunta real, ¿verdad? ¿Cuántos encontrará en el Señor en aquel día final, ¿verdad? ¿Cuántos estaremos ante nuestro Señor? Así que esta pregunta debe ayudarnos a meditar, a seguir pensando, ¿verdad?, en nuestra vida como cristianos, a seguir perseverando, seguir confiando en nuestro Señor, hermanos, a través de cualquier cosa, a cualquier situación, hacerle frente confiando en nuestro Señor en todo momento, ¿sí? En situaciones difíciles, hermanos, no debemos de desmayar. Nos encontramos verdaderamente en algo, ¿verdad?, que ha espantado al mundo y que sí es de preocuparse, ¿verdad? Es de preocuparse. Escuchamos, ¿verdad?, que ha habido pues muchas muertes alrededor del mundo. Se dice que ahora sí ya estuvo en todos los países. Si no estoy equivocado, hace algunos 2 o 3 días escuché que ya estaba en todos los países. A lo mejor ya estaba. Eso fue lo que yo entendí así rápidamente, ¿verdad? No estaba poniendo mucha atención. Pero pues es algo que sí agobia al mundo entero.
Pero no es la primera cosa que agobia al mundo entero. Pero como hijos de Dios, como decíamos hace unos momentos, debemos de confiar siempre, no desmayar. A pesar de hambres que ha habido aún en las escrituras, encontramos en varias ocasiones, ¿verdad? Que se nos menciona que había hambres en todo el mundo, dice, en toda la tierra. Y aún aquellos salieron adelante, aquellos que confiaban en Dios. Bueno, pues sabemos también que el Señor no nos promete, ¿verdad?, que nada nos va a pasar. El Señor no nos promete que nunca nos enfermaremos. El Señor no promete, ¿verdad?, que todo será color de rosa, podríamos decir. Pero la promesa de nuestro Señor es lo espiritual. Después de que salgamos de este mundo, después de que dejemos este cuerpo, entonces allá recibiremos verdaderamente esa promesa de vida eterna. Pero ¿cuántos encontrará el Señor? ¿Encontrará fe en nuestro Señor verdaderamente, el Hijo del Hombre, cuando venga en aquel día final? Así que vamos en esta mañana, hermanos, a seguir meditando en esto. Vamos a seguirnos fortaleciendo, animando, porque ese es el propósito. Enseñarnos con la palabra de Dios, animarnos unos a otros cuando estamos reunidos cada primer día de la semana, como su hermano Daniel, ¿verdad?, mencionaba en su oración. Así que vamos a proseguir pues en esta enseñanza de nuestro Señor. Hay un dicho, ¿verdad?, en el mundo que dice, si la vida te da limones, haz limonada. ¿Verdad? Está traducida, creo que es en inglés originalmente ese dicho. ¿Verdad? Pero lo que quiere decir es algo pues bastante acertado, ¿verdad? Si hay tiempos difíciles en la vida, si hay algo, vamos a utilizarlo de alguna manera para hacer algo bueno, ¿verdad? Si hay alguna situación difícil en nuestra vida, vamos a cambiar aquello para fortalecernos. Pero tenemos que hacer aquel esfuerzo. Los limones es algo amargo, ¿no es cierto? El limón es algo amargo y si lo tomamos así, pues a veces hacemos unas caras, ¿verdad?, muy chistosas por la amargura de aquel limón que representa, según lo que estoy diciendo, o según este dicho, una situación difícil en la vida. Pero lo que quiere decir es que hacemos lo mejor. Salimos adelante con fe, con ánimo, y hacemos lo mejor de esa situación y ese problema que llegue a nosotros. Y bueno, pues podemos pensar en la situación que estamos atravesando. Vamos a hacer lo mejor. No olvidar a nuestro Señor, no olvidar, ¿verdad?, sus mandamientos. Todo sigue igual. La palabra de Dios se mantiene firme. El mundo pasará, pero su palabra estará siempre constante. No hay por qué cambiar nada, hermanos. En cuanto a lo espiritual, no hay ningún cambio. Todo lo que Dios nos manda, todo lo que Dios espera de nosotros, está absolutamente igual. ¿Sí? Y por eso debemos de dar gracias a Dios. Porque sus promesas se mantienen. Porque todo aquello está igual. Aunque el mundo cambie, aunque la situación, cualquier cosa que sea que cambie en nuestra vida, la promesa de nuestro Señor en aquella vida eterna permanece firme. Bueno, pues en Efesios 5:20 también nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que por todas las cosas siempre debemos de dar gracias. Esto es algo que aprendemos, ¿verdad?, en todo momento. De todo debemos agradecer a nuestro Señor.
en situaciones buenas y en situaciones malas. No solamente esperar situaciones buenas, como Job, allá recordamos aquello, ¿verdad? Que dice, solamente vamos a recibir lo bueno de Dios y las cosas malas, ¿no? Sabemos también que toda buena dádiva viene de Dios. Enfermedades y cosas malas no vienen de Dios. Dios lo puede utilizar, sí, para probar nuestra fe. Dios lo puede y lo utiliza de muchas maneras para probarnos y con otros propósitos, ¿verdad? Y podemos pensar que quizás es lo que esté sucediendo en estos momentos, ¿verdad? Esta situación, pues vamos a mantenernos firmes, como estábamos hablando desde el principio. ¿Sí? Siempre hemos hablado que el cristiano no se va de vacaciones, ¿verdad? O sea, en lo espiritual. El cristiano no se va de vacaciones dejando la vida espiritual atrás. La fe no se pone en pausa. No, ¿verdad? Hemos hablado de que el cristiano, ¿verdad? No llega a aquel momento en que, como en el trabajo, ¿verdad? Como lo secular, nos jubilamos. Ya, ok, ya por fin, ya cumplí, ¿verdad? Ya trabajé X número de años y ya. No, en lo espiritual, ¿verdad? En lo espiritual continúa siempre. En lo espiritual siempre perseveramos hasta el último momento. ¿Verdad? La espiritualidad, si así lo podemos decir, no se va de vacaciones. Siempre debe estar ahí, debemos de seguir perseverando. Fortalecidos, hermanos, a pesar de la amargura de la situación. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y seguido menciono a José en diferentes fases de su vida, ¿verdad? De cosas que le pasaron, ¿verdad? Desde joven y bueno, lo que vino a suceder después, ya cuando era pues algunos años adelante. Y vemos esa situación tan difícil de José. ¿Recuerdan? Uno de los hijos de Israel o de Jacob, que fue vendido por sus hermanos. Sus mismos hermanos lo querían matar. ¿Recuerdan ustedes aquello terrible? ¿Cómo se sentirían ustedes en los zapatos o en el lugar de José? ¿Ah? Que lo bajaron allá a un pozo y planeaban algunos de ellos, ¿verdad? O entre ellos matarlo. Y después, bueno, decidieron sacarlo y venderlo a unos viajantes. ¡Qué terrible! De verdad, imaginémonos que eso nos sucediera a nosotros. Pienso que sería algo, una gran amargura, ¿verdad? Un trago muy amargo. Pero podemos pensar, según el dicho que veíamos ahorita, ¿verdad? José hizo limonada, podemos decir, de aquella amargura. O sea, él mismo decía, yo veía la mano de Dios. En aquella situación difícil, cualquiera que esa fue, yo veía la mano de Dios, dice José. El plan de Dios, algo que Dios puede utilizar para bien. Y en verdad lo utilizó para bien. José fue puesto en una posición en la que pudo ayudar a su pueblo, a su propia familia, que aún a sus hermanos que querían hacerle mal, él, gracias a Dios, y a esa humildad de José, de ver realmente el plan de Dios, la mano de Dios en todas las cosas, pudo ayudarles. Y sus hermanos se arrepintieron. Así que muchas cosas buenas sucedieron. Y es lo que hablamos en este momento. De ver lo mejor, hacer lo mejor a pesar de cualquier cosa que nos esté sucediendo, hermanos. Y esto pronto, si Dios lo permite, pronto pasará. Y quizás más adelante en nuestra vida vamos a tener otras dificultades. ¿Sí?
Esto no se va a quedar aquí siempre. Pasará esta tribulación y que sea como un aprendizaje. Porque toda prueba nos debe de hacer fuertes, ¿verdad? Toda prueba nos debe de ser fuertes y nos debe enseñar la paciencia para también las próximas pruebas. Porque no nada más viene una. En las Escrituras dice que es necesario atravesar tribulaciones, plural, ¿no? Así que no sería nada extraño, hermanos, que después vengan más pruebas. Así que vamos a sacar esa fe. O sea, vamos a poner esa fe en nuestra vida activa, en todo momento. ¿Sí? Confiemos en el Señor que pronto esto pasará. Mucha oración, mucho ruego a nuestro Dios. Hace poco hablábamos también del ayuno, ¿verdad? Que bien podemos participar o hacer si alguien, ¿verdad?, así lo quiere hacer, individualmente. Pero en esa petición, ¿verdad?, constante a nuestro Señor. Oremos siempre, hermanos, constantes en oración. Así pues, fortalecidos a pesar de cualquier amargura, de cualquier mala situación que llegue a nuestra vida. Sí. Cierto que los cristianos estamos en comunión unos con otros y con el Señor. Esto claramente nos enseña las Escrituras. Allá por Primera de Juan, ¿verdad? Nos habla de esa comunión que tenemos entre los cristianos y verdaderamente aquella comunión, nos dice, es con el Señor, es con nuestro Dios. Sí, es cierto, en todo momento estamos unidos. Nos conocemos a través de Jesús. Conocemos nuestros pensamientos por la enseñanza de Dios. Porque dice de nuestro Dios que debemos de ser de un solo pensar, ¿no es cierto? Así que los hermanos, los cristianos en Estados Unidos y los cristianos en Colombia, bueno, porque está el hermano Daniel aquí, ¿verdad? Y en México, en Puerto Rico o en cualquier lugar, debemos de tener el mismo pensamiento. Así que de cierta manera nos conocemos porque los pensamientos que tenemos de acuerdo a las Escrituras seguramente también están en otros hermanos en todo lugar. Ese es uno de los puntos a los que debemos de llegar, porque así lo dice nuestro Señor, ¿verdad? Pero en esa comunión, pues, en esa comunión con nuestro Dios, siempre la tenemos. Y sí nos dice las Escrituras que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Sí, seguido recordamos esos versículos y me gustaría que lo leyéramos. Mateo 18:20, por favor. Mateo 18:20. Perdón. Nos dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es la promesa de nuestro Dios, ¿verdad? En donde hay 2 o 3 que están congregados en el nombre del Señor, ahí está Él. Y esto es muy claro y muy cierto, y ¿quién lo puede negar? Aquí están las Escrituras. Pero un punto muy importante. Esto que estamos viendo, que estamos siempre en comunión con el Señor, y que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Es tan importante saber que no reemplaza esto ningún otro mandamiento de Dios. Esto no es una enseñanza que borra otras. No, sabemos, siempre hemos hablado que todo lo debemos de abarcar. Lo que estoy tratando de decir es que esta situación, esto espiritual con nuestro Dios, no cancela el mandamiento de Dios de estar reunidos cada primer día de la semana. Porque lamentablemente estos versículos y algunos otros se utilizan, ¿verdad?, para decir,
Pues donde estemos. Si estamos cada quien en nuestra casa, estamos unidos. Bueno, sí, todo el momento, ya hablamos de eso. Siempre estamos en comunión con Dios, sí estamos siendo fieles a Dios también. Pero eso no reemplaza el mandamiento de Dios, ¿verdad? Todo sigue igual, decíamos hace unos momentos. Aunque el mundo ha cambiado, sus actividades, sus cosas de diario, ha cambiado mucho, las cosas de Dios no. Todo sigue igual. Y sus mandamientos son estar reunidos cada primer día de la semana. Sí. Así que estas palabras son, pues, para enseñanza propia, primeramente, y para animarnos a seguir estando firmes, ¿verdad? En esos mandamientos de nuestro Señor. Esto en ninguna manera, pues, cambia o cancela el mandamiento del Señor de estar reunidos personalmente. Es lo que quiere decir la enseñanza, y siempre lo hemos hablado, de estar congregados como iglesia. Siempre hemos explicado, ¿verdad? También, y preguntamos, ¿qué quiere decir iglesia? Y ahí, ¿verdad? Damos la respuesta, ya todos sabemos. Iglesia no es un edificio, hemos hablado, porque Dios no murió, el Señor Jesús no murió por la iglesia hablando de un edificio o un lugar de reunión. Sabemos que la iglesia es el agrupamiento, la reunión de las personas, de aquellos cristianos, aquellos hijos de Dios. Grupo de cristianos que se reúnen en unidad como uno solo. Cuando decimos amén a la oración que hacemos todos juntos, dice las Escrituras, como lo decía ya el pueblo de Jerusalén en el Antiguo Testamento, que todo el pueblo dijo amén como uno. Esa es la unidad con Dios, ¿verdad? Así también todos aquí debemos de decir amén o participar de todos sus mandamientos de Dios como uno. Porque Dios siempre busca esa unidad entre sus hijos, como uno para adorar a nuestro Dios, quien merece toda la honra, quien merece toda la gloria, nuestro Señor. Por eso venimos, ¿verdad? Por eso nos esforzamos. Y a pesar de temores, porque puede haber, ¿sí? A pesar de temores, nuestro servicio a Dios debe estar por encima de aquel temor que tengamos, ¿verdad? Aquella preocupación o cualquier cosa que sea, sí, puede haber. Y no hay pecado si nuestro servicio a Dios es más grande, ¿verdad? Nuestra fe es más grande, más alta, para cumplir aún con esa palabra de nuestro Señor. Siempre hemos sabido que la adoración consiste en 5 pasos, ¿verdad? Hemos hablado y siempre, en todo lugar, se sabe esto. Debemos de orar, cantar, enseñar o la predicación, ¿verdad? Y esto es bíblico, lo encontramos en las Escrituras. 5 cosas para adorar a Dios: orar, cantar, enseñar, participar de la cena y participar de la ofrenda. 5 cosas. 5 mandamientos, 5 ejemplos bíblicos que hacían las iglesias del Señor, la iglesia del Señor en aquellos años, lo cual es lo mismo hoy en día. Y siempre hemos dicho, si uno falta, y aún hay predicaciones de hermanos, y yo mismo lo he predicado en otros tiempos, ¿verdad? Si una cosa de aquí falta, no estamos dando el culto a Dios que Él pide. Imagínense ustedes si no hay oración. Participamos de lo demás, pero no oramos. No, la iglesia oraba, es un mandamiento de Dios. Si la iglesia lo hacía, es que era el ejemplo y el mandamiento de Dios. Imagínense si no hubiese canto. Hacíamos todo lo demás, pero no canto.
entonces no es un culto a Dios. No es un culto verdadero. No es un culto del que Dios se pueda agradar. Si no hay predicación, o si no hay cena del Señor, o si no hay participación de la ofrenda, es un culto igualmente falto y no agradable a Dios. Y en ocasiones, ¿verdad? Esto puede estar sucediendo en diferentes lugares. Triste. Porque es algo que siempre lo hemos sabido. Es como la base de la iglesia del Señor, del culto a Dios. Pero lo queremos cambiar y ver, ¿verdad? Por diferentes razones, diferentes pretextos de cambiarlo. No, la palabra de Dios no cambia. Sus mandamientos siguen igual. Aunque el mundo cambie, nuevamente, aunque el mundo cambie por la situación, por el miedo, por el peligro, los mandamientos de Dios no. Y los hijos de Dios tampoco tenemos el derecho de cambiar nada de lo que Dios nos manda. Al contrario, el Señor nos dice estar firmes, el Señor nos dice perseverar, y el que persevera hasta el final recibirá la corona de vida eterna. Ahí sí, claramente. Claramente es la enseñanza de nuestro Dios. ¿Sí? Todo esto es bueno, hermanos, para meditarlo. Todo esto es bueno para nuestra enseñanza. Recordarlo, no olvidar. El Señor quiere que recordemos todo. ¿Sí? Como se les dice, ¿recuerdan? Recuérdales que honren a la ley, que guarden los mandamientos de Dios. Así el Señor quiere que todo lo recordemos para guardarlo, para hacerlo, es lo que quiere decir. Bueno, pues, llegando ya hacia el final, porque sabemos que tenemos poco tiempo ya. ¿Encontrará fe el Señor? Bueno, pues, saben, recordamos que pocos son los que serán salvos. Nos dice Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Una puerta estrecha, pequeña, ¿verdad? Delgada o como le queremos llamar. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y nos habla del otro camino, ¿verdad? Un camino ancho. Nos anima nuestro Dios, pues, nuestro Señor Jesús nos anima a entrar por aquel camino, aquella puerta pequeña o estrecha. Un camino angosto, en donde es necesario esforzarnos más. El mundo entero, pues no se esfuerza. El mundo entero sigue la corriente del mundo, precisamente. Lo más fácil, lo más tranquilo, sin preocuparnos. Por ahí va el mundo entero. Pero el camino angosto requiere esfuerzo. Y siempre, muchas veces, lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos leído. Ese camino requiere esfuerzo. Ser diferentes a los demás. Ser diferentes a los grupos religiosos. Ser diferentes para agradar a Dios. Una historia que me gustó mucho, un gran ejemplo, ¿verdad? En esta situación, bueno, en uno de los estados, porque no es igual en todos Estados Unidos, ¿verdad? Uno de los lugares en donde estaban prohibiendo que se reunieran las iglesias o los grupos religiosos, ¿verdad? Como lo dice la ley, un grupo religioso se estaba reuniendo a escondidas. No sé si escucharon en las noticias. No sé cuántos serían. La verdad que yo creo que Patti fue la que me platicó, ¿verdad? Ella lo vio en las noticias. Se estaban reuniendo a escondidas. ¿Será algo bueno o algo malo? No hablamos siempre, ¿verdad? No hablamos muchas veces de que
Hay hermanos en otros países que hacen ese gran ejemplo de que aun cuando la autoridad y la ley ahí prohíbe completamente el cristianismo, ahí están hermanos a escondidas predicando a las personas y reuniéndose allá en sótanos, en lugares escondidas. Y siempre decimos, wow, qué fe. Qué fe de hermanos ir a aquellos lugares y a exponer su vida. O simplemente que los encarcelen allá por ir a predicar, por ir a reunirse, por ir a cumplir. Es algo bueno, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? Aunque la ley nos prohibiera, ¿cuál es el ejemplo? Pablo y los discípulos se dejaban de congregar de ninguna manera, aunque sea escondidas, pero cumpliendo con el Señor. Gracias a Dios en este país, por lo menos, hay esa libertad. No, la ley realmente no nos puede prohibir. No puede prohibir la ley que nos dejemos de congregar. La ley no nos puede decir cómo, cuándo y en dónde nos podemos reunir, porque la Constitución de este país nos da ese derecho. Ojalá y fuese así en todos los países, ¿verdad? Yo no sé cuáles países tengan una Constitución similar, pero aquí no se puede. Pero estamos, ¿verdad?, temiendo cuando la autoridad local dice X, ¿verdad?, que ya no se pueden congregar o cualquier cosa que se diga, muchas veces vamos por ese lado. No, aún si es necesario, a escondidas. Porque ese es el mandamiento de Dios y no cambia, a pesar de cualquier cosa. Claro que podemos tomar nuestras precauciones, ¿verdad? Como estamos todos aquí, con nuestros, ¿cómo se llama? Tapabocas. Con esos tapabocas. Bueno, no puedo porque después no me van a escuchar, ¿verdad? Si me lo pongo otra vez. Pero al rato que me siente me lo vuelvo a poner. Así que claro que podemos tomar precauciones. Claro, no hay pecado ahí. Cuidarnos, protegernos de alguna manera en lo que podamos. Allá, ¿verdad? Están algunos hermanos también en aquel cuartito o en uno de los cuartos que hemos preparado para que escuchen allá, ¿verdad? Los hermanos y participen con nosotros de la cena y la ofrenda y etcétera. El culto a Dios. Bien, podemos hacer cualquier cosa que sea necesaria mientras cumplamos en verdad con la palabra de Dios. No estimar preciosa nuestra vida, hermanos. Recordemos esto que Dios nos dice. Yo quería ver esos dos versículos en cuanto a esto. No estimar preciosa nuestra vida. Primero en Lucas 9, 23 y 24. Por favor. Lucas 9, 23 y 24 nos dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarnos a nosotros mismos? Bueno, pues aquí mismo nos explica como quien dice. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué quiere decir seguirme? Hacer la voluntad del Señor. 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, de nuestro Señor, la salvará. Este es el tipo de pensamiento, este es el tipo de enseñanza, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere poner en nuestra mente, en nuestro servir a Él. El que quiere guardar su vida, salvarla, pues la va a perder espiritualmente, por supuesto, ¿verdad? Pero el que está dispuesto a dar su vida por el Señor, pues ganará la vida eterna. Esa es una enseñanza de nuestro Dios, una promesa, ¿verdad?
Qué grandes promesas de nuestro Dios, y gracias a nuestro Señor por eso. Y el otro es Hechos 20, por favor, Hechos 20, 24. Nos dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Otro gran versículo. No hago caso de nada. De ninguna cosa hago caso. O sea, lo que quiere decir, pongo el mandamiento de Dios primero. Todo lo demás que pueda haber y tratar de opacar la palabra de Dios, no voy a hacer caso de eso. Aquí está la palabra de Dios y sus mandamientos. A esto sí hago caso. La palabra de Dios. A lo demás no. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y eso es lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Todos estimamos nuestra vida. Todos la queremos salvar. Todos queremos proteger nuestra vida. No queremos sufrir. Pero ¿qué nos enseña Dios? No la debemos de tener como preciosa para nosotros mismos. No para nosotros mismos, sino ¿para quién? Para el Señor, en el servicio a Dios. Con tal, dice, quiere decir al fin, ¿verdad? Solamente poder alcanzar esa salvación. Eso es lo que sí cuenta. Eso es lo importante. Con tal que acabe mi carrera. ¿Qué carrera? Pues la espiritual, la de cristiano, la de hijo de Dios. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Bueno, pues Pablo, ¿verdad? Dándonos estas palabras y un gran ejemplo para nosotros, por supuesto, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, dice Pablo. Así que es un gran ejemplo para nosotros también. De esa misma manera debemos nosotros poner nuestra vida, no para nosotros mismos. Ya no vivimos nosotros, ¿recuerdan? Ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, Cristo en mí. Ese es el gran ejemplo. Roguemos al Señor que encuentre fe en nosotros cuando Él venga. Esa es la pregunta. ¿Encontrará fe? Pues roguemos constantemente que el Señor halle fe en nosotros. Porque dice las Escrituras, volvemos a recordar, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor. Primera de Pedro 1, del 6 al 9, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Fíjense cómo habla de esta situación en la Biblia. Hay diversas pruebas en la vida, muchas o algunas, varias, ¿verdad? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, perseveramos a través de cualquier prueba, de cualquier tribulación.
siendo fieles y vamos a alcanzar finalmente lo que queremos, lo que deseamos, lo que es más importante, la salvación de nuestras almas. ¿Verdad? Ese es el mandamiento, esa es la enseñanza. El Señor es paciente, hermanos y amigos. El Señor es paciente, pero su paciencia se puede acabar, ¿verdad? Él nos llama. Solo nos quedan aquí 2 versículos, ¿verdad?, para meditar, o 3. Bueno, en 2 de Pedro 3:9 y 2 más. Vamos a ver aquí en 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, recordamos, amigos, si hay entre nosotros, ¿verdad?, alguien que no ha venido al Señor aún, le invitamos, ¿verdad?, a que arrepentido pueda venir al Señor, a las aguas del bautismo, y así siendo perdonado, siendo limpiado de todo pecado, pues pueda tener esta esperanza y encuentre en usted también esa fe que el Señor espera que tengamos. La fe que mostramos a Dios en obediencia. Le invitamos a que tome ese paso. Si entre nosotros también hay algún cristiano, ¿verdad?, que gusta pues mostrar ese arrepentimiento hacia nuestro Dios, pues le invitamos también, ¿verdad?, que confiese ese pecado y pueda acercarse a nuestro Dios y mantenerse firme por siempre a nuestro Señor. ¿A quién vamos a servir? ¿Recuerdan que leemos allá en Josué 24:15, donde nos dice, no tenemos que ir para allá, pero recordamos donde dice Josué, decidan a quién van a servir? Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Él ya está dispuesto, Él ya está preparado. Él no está meditando aún. Decidan, vamos a decidir, ¿a quién vamos a servir? ¿A Dios o a los Baales? ¿O a Dios o a cualquier otra cosa? No, Él está decidido. Él sabe lo que quiere. Él sabe lo que necesita. Y es nuestro Señor. Así que decidan a quién van a servir, dice Josué. Si al Señor o a los Baales. ¿A quién vamos a servir nosotros, hermanos? Al Señor. Espero, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tengamos esa mentalidad. Nuevamente son palabras para animarnos a estar constantes, porque estamos en esto juntos, ¿verdad? No estamos solos, no somos individuales, estamos unidos en el Señor. Recordemos esto. Nos ayudamos, nos animamos unos a otros. Tengamos una pregunta. ¿Tenemos fe que vence al mundo? Leamos pues este versículo y con este terminamos al meditar en estas palabras de nuestro Señor. Primera de Juan 5:4, por favor. Primera de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué hermosas palabras. Todo el que es nacido de Dios, todo el que es hijo de Dios, el que ha venido a nacer de nuevo en las aguas del bautismo, ¿verdad? Ha venido a nacer, a ser limpiado, a ser hijo de Dios. Todo aquel que en verdad es nacido de Dios, vence a cualquier cosa. Y no quiere decir, nuevamente, no quiere decir que no nos vamos a enfermar, o que no vamos a tener problemas, o diferentes situaciones. No, el que sale aún con su fe fuerte, a pesar de enfermedad, a pesar de tribulación, a pesar de cualquier cosa.
que estamos firmes aún. Eso es vencer al mundo, confiando en nuestro Señor. Nuevamente lo voy a leer, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, hermanos. Nuestra fe nos ayuda a vencer cualquier situación. ¿Sí? Esforcémonos pues de tal manera que cuando venga nuestro Señor, encuentre esa fe verdadera en nosotros, para poder estar juntos por siempre. Qué hermoso sería, ya sin mascarillas, ¿verdad? Gozándonos juntos ante nuestro Señor por toda la eternidad. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a estar de pie.